En la historia de la criminología, pocos nombres evocan tanto misterio, horror y fascinación como el de Jack el Destripador. Su leyenda, construida a partir de los escalofriantes asesinatos en el Londres victoriano, ha trascendido siglos, convirtiéndose en un caso emblemático tanto por sus atrocidades como por las preguntas sin respuesta que dejó atrás. Whitechapel, el escenario de estos terribles eventos, era un lugar que simbolizaba el lado más oscuro de la revolución industrial, un barrio repleto de pobreza extrema, prostitución y criminalidad, donde la vida parecía no tener mucho valor. Aquí es donde Jack el Destripador encontró a sus víctimas, mujeres que vivían al margen de la sociedad y que debido a su precaria situación, se convirtieron en presas fáciles. ¿Quién era este misterioso asesino? ¿Era un hombre común oculto entre la multitud, o un ser calculador que sabía cómo jugar con la policía y la prensa? ¿Qué lo motivó? Estas preguntas, aún sin respuestas definitivas, han convertido al caso en un rompecabezas para historiadores, criminólogos y fanáticos del misterio. Además de los atroces crímenes, el caso de Jack el Destripador fue el primero en captar la atención masiva de los medios de comunicación. Fue aquí donde el sensacionalismo comenzó a jugar un papel crucial en los casos criminales, transformando los asesinatos en un espectáculo público. El asesino no solo aterrorizó a Whitechapel, sino que también se aseguró de dejar su huella en la historia, al enviar cartas a los periódicos, firmando algunas como Jack el Destripador, un nombre que él mismo adoptó. Hay por lo menos 3 cartas firmadas por el asesino serial. En ellas el autor reclamaba la autoría de los crímenes, se burlaba de la policía y amenazaba con derramar más sangre. El impacto mediático de este caso fue tal, que creó una narrativa que ha sido replicada una y otra vez, en la cultura popular. Desde novelas hasta películas, pasando por documentales y teorías conspirativas, Jack el Destripador se convirtió en una figura que simboliza tanto el miedo como la obsesión por resolver lo imposible. En este video, no solo repasaremos los hechos brutales de 1888, sino que también exploraremos el contexto social y cultural de la época, las deficiencias de la policía victoriana y las teorías que han surgido a lo largo de más de un siglo. A través de mapas históricos, recreaciones artísticas y una narración detallada, intentaremos arrojar luz sobre uno de los casos más enigmáticos de la historia criminal. ¿Estás listo para adentrarte en el oscuro corazón de Whitechapel? La historia comienza aquí, entre las sombras de un Londres que nunca olvidará el nombre de Jack el Destripador. Para entender el horror que sacudió a Londres en 1888, es crucial sumergirse en la atmósfera de Whitechapel, el lugar donde Jack el Destripador perpetró sus crímenes. Este barrio, ubicado en el East End, era el epicentro de la pobreza extrema, un contraste brutal con la opulencia del Londres industrializado. Mientras que el oeste de la ciudad brillaba con los lujos de la burguesía, el este se hundía en la desesperación, donde la vida era dura y peligrosa. En la década de 1880, Whitechapel era un refugio para los marginados de la sociedad. La sobrepoblación y la falta de recursos básicos lo convirtieron en un lugar caótico y sombrío. Miles de inmigrantes, principalmente judíos que huían de la persecución que sufrían en Europa del Este, llegaban buscando refugio, aumentando aún más la densidad poblacional. Sin embargo, esta diversidad cultural trajo tensiones. La xenofobia y el abuso eran frecuentes, creando un ambiente social tenso y hostil. Las calles estaban llenas de casas de huéspedes baratas, conocidas como doss houses, donde por unas pocas monedas las personas podían alquilar una cama por la noche. Estas viviendas estaban abarrotadas, insalubres y plagadas de enfermedades. Muchas mujeres se veían obligadas a prostituirse para sobrevivir, convirtiéndose en figuras vulnerables en un entorno donde la ley era débil y la violencia común. Whitechapel también era un lugar de crimen desenfrenado. El robo, la violencia y los asesinatos no eran extraños, pero fue en este escenario donde Jack el Destripador encontró su terreno perfecto. Los callejones oscuros, la ausencia de alumbrado público en muchas áreas, y la indiferencia hacia los crímenes contra las mujeres, hicieron de Whitechapel el lugar ideal para que un asesino en serie actuara sin temor a ser atrapado. En medio de este caos, la policía metropolitana enfrentaba enormes desafíos. Los recursos eran limitados, y la percepción pública de las fuerzas del orden era negativa. Las tensiones entre la comunidad y la policía crecieron con cada asesinato, ya que muchos consideraban que los agentes eran incapaces, o estaban más interesados en proteger a las clases altas, que en garantizar la seguridad de los pobres. El ambiente de Whitechapel también alimentó la cobertura mediática de los asesinatos. Los periódicos aprovecharon la oportunidad para sensacionalizar los crímenes, describiendo el barrio como un lugar infernal, donde solo sobrevivían los más fuertes. Este enfoque no solo creó una imagen casi mítica de Whitechapel,
sino que también ayudó a perpetuar la leyenda de Jack el Destripador. Con este contexto, no es difícil imaginar cómo los crímenes del Destripador pudieron aterrorizar a la población y capturar la atención mundial. Whitechapel no solo fue el escenario de estos asesinatos, sino también un reflejo de una sociedad rota, donde las desigualdades y la desesperación dieron lugar a uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal. Ahora que conocemos el escenario, es momento de adentrarnos en los brutales crímenes que sacudieron a Whitechapel y cambiaron para siempre la percepción del crimen en serie. Entre agosto y noviembre de 1888, Whitechapel se convirtió en el escenario de una serie de asesinatos tan brutales que conmocionaron a Londres y al mundo. Las víctimas, todas mujeres que vivían en la marginalidad, fueron atacadas con una violencia escalofriante. Estos crímenes no solo aterrorizaron al barrio, sino que también marcaron el comienzo de lo que ahora conocemos como el fenómeno de los asesinos en serie. El cuerpo de Mary Ann Nichols, conocida como Polly, fue encontrado a las 3:40 am en Bucks Row, una calle oscura y solitaria. Su garganta había sido cortada 2 veces, y su abdomen presentaba heridas profundas. Polly era una mujer de 43 años, que había caído en la pobreza tras años de dificultades personales. La policía inicialmente trató el caso como un asesinato aislado, pero pronto se darían cuenta de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Solo una semana después, Annie Chapman fue encontrada asesinada en el patio trasero de una casa en Hanbury Street. Las heridas de Annie eran incluso más grotescas. Su garganta había sido cortada, y el asesino había extraído algunos de sus órganos internos. Este nivel de mutilación sugería que el atacante poseía conocimientos anatómicos básicos, lo que llevó a especulaciones sobre si el asesino podría ser un médico o un carnicero. La noche conocida como la Noche Doble, marcó un punto crítico en los asesinatos. Elizabeth Stride fue encontrada en Dudfields Yard con un corte limpio en la garganta, pero sin mutilaciones en el cuerpo. Esto llevó a muchos a creer que el asesino había sido interrumpido. Menos de una hora después, Catherine Eddowes fue hallada en Mitre Square, con mutilaciones graves, que incluían el desfiguramiento de su rostro y la extracción de un riñón. La rapidez con la que ocurrieron ambos crímenes demostró la audacia del asesino y su habilidad para moverse sin ser detectado. El asesinato de Mary Jane Kelly fue el más gráfico y horroroso. A diferencia de las otras víctimas, Mary Jane fue asesinada en el interior de su habitación en Miller's Court. Su cuerpo fue encontrado desfigurado hasta el punto de ser casi irreconocible. El asesino tuvo tiempo suficiente para realizar mutilaciones extremas, desmembrándola y esparciendo partes de su cuerpo por toda la habitación. Este último crimen marcó el fin de la serie de asesinatos oficialmente atribuidos a Jack el Destripador. El patrón de los asesinatos mostró un nivel de planificación meticuloso. Jack el Destripador atacaba durante la noche, en calles oscuras y desoladas. Las víctimas eran abordadas con rapidez y brutalidad, cortándoles la garganta para evitar que gritaran, seguido de mutilaciones post-mortem. Estas características no solo señalaron a un individuo metódico, sino también a alguien con un profundo desprecio por sus víctimas. El miedo se apoderó de Whitechapel. Las mujeres evitaban salir solas por la noche, y los rumores sobre el asesino se propagaban rápidamente. El barrio, ya sumido en la pobreza, quedó paralizado por la paranoia y la desconfianza. Cada nuevo asesinato intensificaba la presión sobre la policía, mientras que la prensa alimentaba el pánico con titulares sensacionalistas. Uno de los aspectos más fascinantes de estos crímenes fue cómo la prensa amplificó el terror. Los periódicos recibían cartas que afirmaban ser del asesino, incluyendo la infame carta From Hell, o Desde el Infierno, que llegó acompañada de un fragmento de riñón humano. Aunque la autenticidad de estas cartas es debatida, su impacto fue innegable. Jack el Destripador se convirtió en una figura mítica, un asesino que no solo mataba, sino que también jugaba con la opinión pública y las autoridades. Los crímenes de Jack el Destripador no solo devastaron a las familias de las víctimas, sino que también dejaron un legado de miedo y misterio que persiste hasta hoy. Este capítulo sombrío en la historia de Londres marcó el comienzo de una obsesión cultural con los asesinos en serie, y sentó las bases para investigaciones criminales modernas. Con los crímenes en la memoria colectiva, la atención ahora se centra en las investigaciones y los sospechosos que ocuparon los titulares de la época. La serie de asesinatos perpetrados por Jack el Destripador
no solo conmocionó a Londres, sino que también puso en evidencia las fallas en los métodos de investigación policial del siglo XIX. A pesar de la magnitud del caso, la Policía Metropolitana de Londres y la Policía de la Ciudad de Londres, las dos fuerzas encargadas de investigar los crímenes, enfrentaron una serie de limitaciones que contribuyeron a que el asesino nunca fuera capturado. En la década de 1880, la criminología como ciencia aún estaba en sus primeras etapas. Métodos como el análisis de ADN o la creación de perfiles psicológicos no existían, lo que dificultaba el trabajo de las fuerzas del orden. Las investigaciones dependían en gran medida de testigos oculares, confesiones y evidencia física visible, que en este caso era escasa o inexistente. Los crímenes ocurrieron en Whitechapel, un área densamente poblada y con calles estrechas y oscuras, lo que complicaba la vigilancia. Aunque la policía desplegó agentes adicionales y organizó patrullas nocturnas, el asesino parecía siempre estar un paso adelante. Esto no solo frustró a las autoridades, sino que también generó una creciente desconfianza entre la población, que acusaba a la policía de incompetencia. Cada escena del crimen ofrecía pistas mínimas. Aunque las mutilaciones eran un claro sello distintivo, las herramientas utilizadas y el conocimiento anatómico del asesino plantearon más preguntas que respuestas. La falta de protocolos adecuados para preservar las escenas del crimen resultó en la pérdida de posibles evidencias. Durante la investigación, la prensa y la policía recibieron una serie de cartas que supuestamente provenían del asesino. Entre ellas, destaca la carta conocida como Dear Boss, que introdujo el nombre Jack el Destripador. La carta es muy cruda, y habla salvajemente y sin ninguna culpa de sus atroces asesinatos. He aquí su infame contenido. Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos, y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las p***s, y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo, si tengo la oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja, en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola, y no la pude usar. La tinta roja servirá igual, espero, jaja. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama, y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto, hasta que haya hecho un poco más de trabajo, y después publíquela sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado, que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. La prensa desempeñó un papel crucial, pero también problemático en la investigación. Los periódicos sensacionalistas no solo explotaron el caso para vender más ejemplares, sino que también presionaron a la policía, al criticar abiertamente su incapacidad para resolver los asesinatos. Esto aumentó la presión sobre los investigadores, y creó un ambiente de histeria pública que dificultó aún más su trabajo. El caso de Jack el Destripador expuso la necesidad de reformas en los métodos policiales. Aunque el asesino nunca fue atrapado, los fallos en la investigación llevaron al desarrollo de técnicas más sofisticadas en la criminología moderna, como la fotografía forense y el estudio de perfiles criminales. A pesar de los esfuerzos de la época, el misterio de Jack el Destripador persiste, dejando una sombra indeleble en la historia criminal. Las deficiencias en la investigación y las tensiones sociales del Londres victoriano crearon el escenario perfecto para que el asesino se convirtiera en un enigma sin resolver. El misterio de Jack el Destripador ha intrigado a generaciones de investigadores, historiadores y entusiastas del crimen. Con el paso de los años, han surgido innumerables teorías sobre quién podría haber sido este asesino. Desde sospechosos con vínculos a la realeza, hasta figuras más mundanas, las especulaciones abarcan todo el espectro social y cultural del Londres victoriano. Aaron Kosminski, el barbero polaco. Uno de los principales sospechosos, Aaron Kosminski, era un inmigrante polaco judío, que vivía en Whitechapel. Kosminski sufría de problemas mentales, y fue internado en un hospital psiquiátrico después de los asesinatos. Se le vinculó al caso debido a su proximidad a los lugares del crimen, y a su comportamiento errático. En 2014,
un análisis de ADN realizado en un chal que supuestamente pertenecía a una de las víctimas, apuntó hacia Kosminski, pero la evidencia ha sido cuestionada por su falta de rigor científico y procedencia dudosa. Mantek John Druitt, el abogado problemático. Druitt era un abogado y maestro de escuela, que según informes sufría de problemas de salud mental. Su muerte por aparente suicidio, en diciembre de 1888, poco después del último asesinato atribuido a Jack el Destripador, levantó sospechas. Algunos investigadores sugirieron que Druitt encajaba en el perfil de un individuo con una doble vida, aunque no existe evidencia concluyente que lo relacione directamente con los crímenes. Walter Sickert, el artista infame. El pintor impresionista Walter Sickert fue señalado como sospechoso en gran parte debido a las teorías presentadas por la escritora Patricia Cornwell. Según Cornwell, las obras de Sickert reflejaban una obsesión con la violencia y el cuerpo femenino. Además, ella argumentó que ciertas cartas relacionadas con Jack el Destripador podrían haber sido escritas por Sickert. Sin embargo, muchos historiadores han descartado esta teoría, considerándola más especulativa que basada en hechos concretos. El príncipe Alberto Víctor, una teoría real. La idea de que un miembro de la realeza británica estuviera detrás de los asesinatos ha sido una de las teorías más sensacionalistas. El príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, fue señalado como sospechoso debido a su supuesta conexión con un escándalo en un burdel homosexual y rumores sobre su inestabilidad mental. Aunque intrigante, esta teoría ha sido desacreditada por la falta de evidencia sólida y la imposibilidad de que estuviera presente en Whitechapel durante los asesinatos. El Dr. William Gall, una conspiración masónica. El Dr. William Gall, médico de la familia real, ha sido implicado en varias teorías conspirativas. Algunas sugieren que los asesinatos fueron parte de un encubrimiento masónico destinado a proteger la reputación de la corona. Estas teorías, popularizadas por libros y películas, carecen de respaldo histórico, pero continúan alimentando la fascinación en torno al caso. Los asesinatos de Jack el Destripador no solo marcaron un capítulo sangriento en la historia criminal de Londres, sino que también dejaron una huella indeleble en la cultura y los medios de comunicación. Más de un siglo después, el caso sigue fascinando al público, alimentando libros, películas, series de televisión y debates académicos. El fenómeno de Jack el Destripador trasciende los crímenes en sí, convirtiéndose en un espejo de los miedos, obsesiones y curiosidades humanas. Los periódicos de la época desempeñaron un papel crucial en transformar a Jack el Destripador en una figura icónica. En el Londres victoriano, la prensa sensacionalista estaba en auge, y los editores competían ferozmente por captar la atención de los lectores. Los titulares alarmistas, los detalles gráficos de los asesinatos, y las especulaciones sobre el asesino, convirtieron a Whitechapel en el epicentro del terror mediático. Escritores como Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, se sintieron fascinados por los asesinatos y la incapacidad de la policía para resolverlos. En años posteriores, novelas como The Liar, de Marie Belle Clowns, y From Hell, de Alan Moore, reimaginaron los crímenes desde diversas perspectivas, explorando el impacto psicológico y social de los mismos. Jack el Destripador ha sido llevado al cine y la televisión en numerosas ocasiones, consolidando su estatus como un ícono del horror. Desde películas clásicas como Jack the Ripper, hasta producciones contemporáneas como From Hell, protagonizada por Johnny Depp, los cineastas han reinterpretado los asesinatos, con enfoques que van desde el misterio histórico hasta el thriller psicológico. En la televisión, series documentales y dramatizadas han explorado el caso desde múltiples ángulos, incorporando avances en la criminología y teorías modernas. Producciones como Ripper Street han usado el trasfondo de los crímenes para construir historias ficticias que reflejan las tensiones sociales de la época. Aunque los asesinatos ocurrieron en un pequeño distrito de Londres, el caso de Jack el Destripador tiene un atractivo global. Desde museos en Whitechapel hasta tours temáticos, el asesino ha dejado una marca en el turismo y la economía local. Además, ha sido objeto de análisis en culturas tan diversas como la japonesa, donde su figura se ha integrado en el género del manga y el anime, o en Hollywood, donde sirve como referencia para construir personajes oscuros y complejos. Más de 130 años después de los crímenes, el legado de Jack el Destripador continúa impactando a la sociedad. Su historia ha evolucionado de ser un caso policial sin resolver, a un fenómeno cultural que desafía el tiempo, la geografía y los avances tecnológicos. Los asesinatos de Jack el Destripador fueron un catalizador para la evolución de las técnicas de investigación criminal. Aunque la policía victoriana falló en capturarlo,
sus esfuerzos subrayaron la necesidad de un enfoque más sistemático en la resolución de crímenes. El caso influyó en el desarrollo de métodos, como la preservación de escenas del crimen, la recopilación de pruebas forenses, y la creación de perfiles criminales, que hoy son fundamentales en la criminología. A diferencia de otros crímenes históricos, el caso de Jack el Destripador sigue atrayendo a investigadores y entusiastas de todo el mundo. Las teorías sobre su identidad se actualizan con cada avance tecnológico, como los análisis de ADN, que aunque inconclusos, mantienen vivo el debate. Además, las comunidades de Internet y foros especializados han dado nueva vida al misterio, creando un espacio global para compartir investigaciones y teorías. El caso también ha servido como un espejo para examinar los problemas sociales del pasado y del presente. La pobreza, la explotación y la marginalización de las mujeres en Whitechapel resuenan en las luchas actuales por la igualdad y la justicia social. Al revisitar los crímenes, se abre una ventana para analizar cómo la sociedad lidia con la violencia y el crimen, y cómo se representa a las víctimas y perpetradores en los medios. El misterio de Jack el Destripador sigue siendo un recordatorio de las limitaciones de la justicia y la fascinación humana por lo inexplicable. Mientras no se resuelva el caso, continuará siendo un enigma que atrae a quienes buscan respuestas y a quienes se deleitan con el misterio en sí mismo. Jack el Destripador no es solo una figura histórica, es un fenómeno cultural que sigue evolucionando, desafiándonos a enfrentar nuestras sombras y obsesiones. Y ahora quiero escuchar de ti. ¿Qué teoría te parece más convincente? ¿Crees que algún día podremos resolver este caso? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Si te gustó este video y quieres seguir explorando más casos históricos y misterios criminales, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video. Además, si tienes algún caso que te gustaría que investiguemos, házmelo saber en los comentarios. Juntos podemos descubrir las historias detrás de los crímenes más impactantes del mundo. Gracias por acompañarme en este recorrido por las calles oscuras de Londres. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios más fascinantes de Ciudad Crimen. Hasta pronto.